Bendiciones. Hoy les quiero compartir un poco de la palabra de Dios sobre qué me dice la Biblia con respecto a cuál es la iglesia verdadera, porque sabemos que hay muchas iglesias y cada día por ahí nos damos cuenta de que hay una nueva iglesia, se levanta, nace una nueva iglesia y todas dicen ser la verdadera. Ninguna va a decir que es falsa, todas dicen que es la verdadera. Para nosotros, los cristianos, ¿verdad? Los que seguimos a Cristo con un corazón dispuesto, debemos de buscar en la Biblia la característica de la verdadera iglesia. Es muy importante estar en la verdadera iglesia, aunque en esta iglesia verdadera también hay trigo y cizaña, porque así lo menciona la Biblia. Bíblicamente podemos demostrar que dentro de la iglesia verdadera hay trigo y cizaña. Eso no significa de que esa iglesia no sea la verdadera, simplemente que dentro de esta organización va a haber trigo y cizaña, ¿verdad? Para que me entiendan. Entonces, sabemos que estamos en los últimos días y que se levantarán muchos falsos profetas. Y hay que tener mucho cuidado porque, como les decía, hay muchas iglesias. Y posiblemente tú estés en una iglesia donde hay falsos profetas. Entonces, sabemos que Dios tiene pueblo en Babilonia también. Si no has escuchado este término, si en tu iglesia no se predica esto de Babilonia, ¿qué representa Babilonia actualmente en esos tiempos? No tocan estos temas presentes. Déjame decirte que tu iglesia pues no está dando el mensaje que se tiene que dar en este tiempo si desconoces qué es Babilonia. Pero acá la Biblia nos muestra. Porque en Babilonia hay pueblo de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 18:4. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice así. Aquí el capítulo 18 se titula La caída de Babilonia. Es muy importante saber qué significa, qué representa Babilonia en este simbolismo para poder entender, ¿verdad? Ahora dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vemos que hay un pueblo de Dios ahí en Babilonia, porque le dice, salid de ella, pueblo mío. Si le dice pueblo es porque son creyentes, son verdaderos cristianos que aman la verdad, que aman a Cristo, pero que están en Babilonia porque desconocen el verdadero mensaje y están ahí porque están siendo engañados por falsos profetas. Ok, entonces ya quedamos claros, bíblicamente podemos demostrar que hay un grupo de verdaderos cristianos que están en Babilonia. Por eso hago este tema, espero sea compartido para que este mensaje llegue a ese pueblo que está en Babilonia y pueda escuchar este mensaje y pueda salir de ahí para que no reciba las plagas. Porque hoy vamos a demostrar, bueno, ya en otro vídeo lo he hecho, pero hoy también lo voy a hacer. Vamos a demostrar cuál es la iglesia verdadera, porque sabemos que hay tantas iglesias, ¿verdad? La Biblia nos da una característica muy fundamental, muy esencial para saber cuál es la iglesia verdadera. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos una característica de la verdadera iglesia. Que el dragón se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Ahora vámonos a Apocalipsis 14, 12. Dice así: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí encontramos nuevamente esta característica: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, esta es la característica de la verdadera iglesia. Si en tu iglesia guardan los mandamientos de Dios, los practican, los enseñan, el pastor o el, ¿verdad? Les dice que hay que obedecer los mandamientos de Dios, que hay que guardarlos, que hay que ponerlos por obra, estás en la iglesia correcta. Porque aquí dice bíblicamente que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio o la fe de Jesús. Ok, vamos a irnos. ¿Y por qué es que este pueblo de Dios, esta verdadera iglesia, guarda los mandamientos de Dios? Vamos a descubrir que por qué es que guardan los mandamientos de Dios y que por eso es la razón de que son el verdadero pueblo de Dios. Vamos a ver por qué. Porque nos dice en primera de Juan 3:4 lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí este versículo, este pasaje me está diciendo que pecado es infracción de la ley. Entonces, por eso es que este grupo, este pueblo de Dios, esta iglesia verdadera, guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio o la fe de Jesús. Como característica de la verdadera iglesia, tiene que guardar los mandamientos de Dios, porque si no guarda los mandamientos de Dios, ¿estaría qué? Estaría pecando. ¿Por qué estaría pecando? Porque acá nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No sé si ya vas entendiendo. Si yo digo que soy cristiano, que soy un seguidor de Cristo, ¿verdad? Que estoy en la verdad, pero si yo infringo la ley, estoy cometiendo pecado. Y si cometo pecado, no sería yo un cristiano, ¿verdad? No sería parte del pueblo de Dios. Cuando Cristo venga no me va a salvar. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo pecado, porque estoy infringiendo la ley. Por eso es que Apocalipsis 12:17 dice, vamos a leerlo nuevamente, me gusta mucho ese pasaje, esa característica de la verdadera iglesia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Luego, Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está bien claro, la Biblia nos muestra, nos comprueba que la verdadera iglesia, porque sabemos que hay muchas, pero que la verdadera guarda los mandamientos de Dios, porque si no los guardara estuvieran pecando. Y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, es decir, sin pecado. Por eso es que esta iglesia guarda los mandamientos de Dios y por eso es que el dragón se llena de ira contra este grupo que guarda los mandamientos de Dios, porque este grupo no está pecando, ¿verdad? Entonces, porque pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Porque hoy en día cuando uno sale a predicar sobre los mandamientos, sobre la ley de Dios, que la ley de Dios está vigente, nos salen con la ley ceremonial, con la ley civil, con la ley, ¿verdad? La ley de Moisés, nos salen con nos meten todo el combo completo, todo el combo, ¿verdad? Mientras que no entienden, eso lo hacen para poner ellos excusas, para no guardar los mandamientos o no estar de acuerdo con los mandamientos. Porque cuando nosotros le decimos, nosotros le estamos hablando de los 10 mandamientos, únicamente de los 10 mandamientos. No estamos hablando de la ley ceremonial, no estamos hablando de la ley civil, no estamos hablando de la ley mosaica, la ley de Moisés. Estamos hablando de los 10 mandamientos, estamos hablando del decálogo, los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos
no está la circuncisión, porque nos dicen, entonces circuncisen. Entonces, ¿qué esperan para hacer otro tipo de ritos, verdad? Pero no estamos hablando de esas leyes ceremoniales. Estamos hablando de los 10 mandamientos en los cuales no viene la circuncisión, no viene lo de matar corderos, no vienen ese tipo de sacrificios, ¿verdad? Esas cosas no vienen dentro de los 10 mandamientos. Entonces, aquí estamos hablando de los 10 mandamientos, porque dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? Vamos a irnos a Santiago. Santiago 2:10 nos dice así. Porque cualquiera que guarde toda la ley, aquí se está refiriendo Santiago a la ley, dice toda la ley, pero no está diciendo que toda la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral, no está hablando de todas las leyes. Cuando dice aquí, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces aquí, en el versículo 10, pareciera que estuviera hablando de toda la ley, entonces cuando uno dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Ahí nos quieren decir a nosotros de que, ves, ahí dice toda la ley ceremonial, ley civil, ley moral, toda la ley. Pero no, para eso hay que leer el siguiente versículo, hay que leer todo el contexto, ¿verdad? Dice el versículo 11, pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Está mencionando dos mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos. Entonces vemos que se está hablando, que se refiere a toda la ley, pero a los 10 mandamientos. Entonces dice, porque en el 10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, se está refiriendo a todos los 10 mandamientos. En otras palabras se podría decir, porque cualquiera que guarde todos los 10 mandamientos, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Se podría leer así, pero aquí está traducido de esta manera, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y si me hago transgresor de la ley, ¿significa qué? Que estoy pecando, porque pecado es transgresión de la ley. Por eso es que la iglesia verdadera, si tú estás en una iglesia que guarda los mandamientos, que los predicas, que los enseñas, que los pones por obra, que obedeces estos 10 mandamientos, estás en la iglesia verdadera de acuerdo a la Biblia, porque no estás transgrediendo la ley. Y si no estás transgrediendo la ley, no estás pecando. Pero si estás transgrediendo la ley, estos 10 mandamientos, estás pecando de acuerdo a la Biblia, primera de Juan 3:4, que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, hazte un examen tú mismo, examínate, ¿estás guardando los 10 mandamientos o no? Si no estás guardando uno de estos mandamientos, estás pecando. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Porque el pecado es transgresión de la ley, dice. Primera de Juan 3:4, no se te olvide. Primera de Juan 3:4. Entonces aquí Santiago nos habla del decálogo, los 10 mandamientos. Ahora vámonos a Romanos 13:8. Romanos 13:8 nos dice lo siguiente. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí otra vez está la palabra ley. Dice, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento
En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí vemos que se menciona en Romanos 13, 8 en adelante, se mencionan: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos 5 mandamientos del Decálogo. Allá Santiago nos muestra 2 mandamientos del Decálogo, y aquí en Romanos, el autor del libro de Romanos nos revela 5 mandamientos del Decálogo para que entendamos cuál es la ley que está vigente, que es eterna. Porque sabemos que la ley ceremonial llegó a su fin, porque ya no se podría hacer más rito, porque Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso es lo que representaban los corderos, los sacrificios, ¿verdad? A Cristo. Cuando Cristo muere ya no hay que hacer más ya no hay que matar más animales, no hay que hacer más sacrificios, porque Cristo era la representación de todas esas, ¿verdad? Todas esas cosas representaban a Cristo. Eso llegó a su fin. Aquí estamos hablando de la ley moral que rige nuestras vidas, para que seamos verdaderos cristianos, para que seamos santificados. Aquí vemos que la ley se resume en amor. Entonces la ley no es mala, porque dice que el cumplimiento de la ley es amor. Si yo cumplo la ley, estoy amando, es amor. Dice que el cumplimiento de la ley es amor. Y dice aquí en el versículo 8, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces vemos que la ley y el amor están, es una sola, ¿cómo les explico? Se complementa, digamos que yo no puedo decir que que amo y rechazar la ley, porque precisamente amar es cumplir la ley, o cumplir la ley es amar, entonces está ligado. Yo no puedo decir que la ley está abolida, que la ley era solamente para Israel. No puedo decir eso, porque entonces no estaría amando, porque amar es cumplir la ley. Ahora, ¿cuáles son estos 10 mandamientos que el pueblo verdadero de Dios, la iglesia verdadera de Dios, guarda? Antes de irnos ahí, vamos a irnos a ver qué nos dice 1 de Juan 2.4. 1 de Juan 2.4 nos dice así: el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí vemos el motivo, un motivo. ¿Por qué es que la característica de la verdadera iglesia es guardar los mandamientos? Ya vimos que en Apocalipsis 2:17 dice que el dragón se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera iglesia, porque si no guarda los mandamientos de Dios, serían mentirosos. Dice, el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso es que la verdadera característica de la iglesia es que guarda los mandamientos de Dios, porque si no serían un grupo mentiroso. Ahora, otro característica que le vamos a añadir, que porque es que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios, y que por eso es que es la característica de la verdadera iglesia, porque Jesús dijo en Juan 14:15, dijo así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí vemos que el amor está ligado con guardar los mandamientos, con cumplir la ley o con obedecer la ley. Entonces, este grupo con el que Satanás se llena de ira porque guarda los mandamientos de Dios, que es la verdadera iglesia, porque es la característica de la verdadera iglesia,
que guarda los mandamientos de Dios, porque si no guardara los mandamientos de Dios estaría infringiendo la ley, y si infringe la ley estuviera pecando. Entonces, y aparte de ser pecador, pues es mentiroso, porque dice que le conoce pero no guarda su mandamiento, entonces es un mentiroso. Así es que la verdadera iglesia guarda los mandamientos de Dios, porque no son mentirosos, porque no pecan y porque aman a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, porque aman a Dios, ¿verdad? También. Ahora, y así nos revela, así nos indica el segundo mandamiento. Vamos a irnos a leer los 10 mandamientos. Ya leímos en Santiago, leímos 2, en Romanos leímos 5. Ahora vamos a leer los 10 para que tú sepas que si estás en la iglesia verdadera, si eres parte de esa iglesia verdadera, si eres miembro de esa iglesia verdadera, si tú eres iglesia, porque la iglesia es cada persona, Dios viene por mí, no viene por un edificio, viene por mí. Yo soy la iglesia, si guardo los mandamientos de Dios. Entonces, eso está en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, ahí están todos los 10 mandamientos. Vamos a leerlos uno por uno. Y dice así. Dice el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Que solo debemos de adorar a Dios. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El versículo 6, un versículo muy clave. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vemos que el amor está de la mano con guardar los mandamientos. Entonces, sigamos con el tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. El cuarto. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿En tu iglesia guardan el sábado? Si no es así, déjame decirte que no estás en la iglesia verdadera, porque ya vimos que la iglesia verdadera, la característica de la iglesia verdadera es que guarda los mandamientos de Dios. Porque si no guarda un mandamiento, como dice Santiago 2:10, si no guarda uno, se hace culpable de todos, ¿verdad? Entonces, seguimos con el quinto. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que el pueblo de Dios, que la verdadera iglesia, que este remanente con el cual, por el cual son perseguidos, por el cual son odiados, son aborrecidos por el dragón. El dragón se llena de ira y persigue a estos santos que tienen la paciencia que tienen la paciencia y tienen la fe de Jesús, ¿verdad? Es por guardar los mandamientos. Guardan los mandamientos de Dios. Y esos son los 10 mandamientos. Son 10, no son 9 ni 8. Son 10 mandamientos. Así es que espero que haya quedado bastante claro, está bien claro en la Biblia, que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y el que no guarda sus mandamientos está pecando porque
pecado es infringir la ley. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si tú no estás obedeciendo estos mandamientos, no los estás aplicando, no los estás poniendo por obra, estás pecando de acuerdo a la Biblia, estás infringiendo la ley. Si ofendes uno de estos 10 mandamientos, te haces culpable de todo. Tristemente, la mayoría rechazan el sábado, el cuarto mandamiento, porque han ido tras falsos profetas que creen que están en la verdad, pero que no enseñan esto tan claro que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene enseñar este mensaje que yo te estoy acá compartiendo. A ellos no les conviene, porque ellos son falsos profetas. Pero la Biblia demuestra claramente que son 10 mandamientos y que el sábado es el cuarto mandamiento. El único mandamiento que la mayoría de iglesias, de las falsas iglesias, no quieren aceptar, pero que la iglesia verdadera sí la acepta porque es el remanente, es el pueblo verdadero, es la característica de la iglesia verdadera, porque el Satanás, el dragón, se llena de ira contra este grupo que guarda los mandamientos de Dios, que tienen el testimonio de Jesucristo. Espero que haya sido de mucha bendición este mensaje y que nos preparemos cada día para lo que viene. Bendiciones.